estar con ustedes. Ahí comienza el registro de la reunión de hoy. Bueno, nos encontramos en el primer encuentro. Recuerdan, si recuerdan un poco los lineamientos generales que yo presenté en aquella primera charla inaugural de este ciclo de encuentros, mencioné algunos aspectos que tienen que ver con las raíces antiguas de China contemporánea, ¿no? Habíamos hablado sobre ciertos aspectos que conviven en el presente, pero que tienen resonancias que provienen del pasado, un pasado que nos remite a un momento antiguo, pero que tiene una vigencia y una vitalidad que merece, por eso mismo, que nosotros prestemos atención a un tema que hoy va a ser el tema que nos va a abocar en esta sesión, este encuentro. Es para mí un tema muy lindo, es un tema que cuando hemos conversado con Margaret pensando un poco la dinámica de estas clases y la propuesta para ustedes, es un tema que sin dudas tiene una profundidad, una riqueza y una amplitud que daría para muchos más encuentros. ¿Sí? Vamos a hablar de filosofía hoy. Pero lejos de que sea este tema vinculado a la filosofía china, un tema que nos genere cierta aprehensión por lo desconocido que pueda sonar, más bien vamos a tratar, como también se llama este ciclo, Entender China, vamos a tratar de traer a nuestra reunión algunos elementos clave que nos permitan entender un poco de qué se trata la filosofía tradicional china, cuáles son los conceptos que siguen teniendo vigencia y resonancia en la actualidad, y en lo posible también que podamos, a partir de este reconocimiento, establecer algunas relaciones de comparación con lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? O la familiaridad que quizás podamos tener con otras corrientes filosóficas o otras corrientes de pensamiento que ubicamos más del lado de Occidente, ¿no? O del lado de la filosofía europea. Entonces, a grandes rasgos, la reunión de hoy lleva como título Corrientes de pensamiento en China. Yo les venía hablando de filosofía y un poco nuestro acercamiento va a ser trabajando la tradición antigua, la tradición filosófica antigua en China, pero vamos a ir por partes, ¿sí? Yo enseguida voy a empezar a compartir una presentación, un PowerPoint que a la manera de un pizarrón gráficamente me va a permitir tomar algunos elementos claves para ir conversándolos juntos. Me gustaría que esta hora y media que tenemos de trabajo juntos por delante sea una hora y media en la que ustedes también puedan participar con comentarios, con preguntas, con ideas. No se queden con las ganas de preguntar, aprovechemos este espacio también para conocernos y para que ustedes tengan la oportunidad de compartir entre ustedes lo que van elaborando a medida que van escuchando lo que yo les propongo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar me gustaría que el chat que tenemos nosotros disponible en la plataforma funcione un poco como una manera de colocar ahí nuestras ideas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran compartir para que al final de la reunión de hoy volvamos a establecer este espacio de intercambio y podamos recuperar algunas de esas ideas, comentarios, preguntas que ustedes vayan incluyendo ahí, ¿sí? En ese sentido, siéntanse libres y siéntanse cómodos de preguntar, de comentar lo que gusten, ¿sí? Entonces, es más, me gusta mucho siempre escuchar qué impresión tienen de lo que yo preparo para ustedes, ¿sí? Entonces, como si fuese que estuviéramos compartiendo un banquete de ideas, yo les voy a ir presentando de a poquito una serie de conceptos, algunos quizás les resultarán conocidos, otros quizás no. Entonces me gustaría que ustedes vayan saboreando esos conceptos, esas ideas, y en la medida de lo posible también que haya una devolución por parte de ustedes con comentarios, sugerencias y bienvenidas también todas las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Dicho esto, vamos a pasar entonces a trabajar esta secuencia. Voy a compartir mi pantalla, como les decía, si estuviéramos de manera presencial, en una clase presencial, yo tomaría una tiza y en el mismo pizarrón buscaría... ¿están viendo mi pantalla?
¿Sí? ¿Comenzó a Mm, compartir? ¿No? Todavía no, a ver. no, todavía no se ve. Ahí va, a ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, vamos a empezar, les decía, esta reunión a propósito de las corrientes de pensamiento en China, buscando en principio realizar un acercamiento a un periodo antiguo. La primera imagen que nosotros vemos, o que yo incluí en esta carátula, refiere a una pintura antigua en la que aparecen tres personajes que ustedes ven aquí sentados. Estos funcionarios, estos personajes fueron retratados como funcionarios del Imperio Chino. Entonces, sé que ustedes en las clases previas fueron nutriéndose de elementos de análisis para pensar la larga historia de China. Entonces, mucho de lo que hablemos hoy respecto de filosofía o de corrientes de pensamiento tiene que ver con estas personas, estos funcionarios eruditos que fueron parte del sistema imperial, que elaboraron muchas de estas tradiciones de pensamiento. A manera de un repaso o un recorrido por lo que me gustaría conversar con ustedes hoy, les quiero contar algunos ejes o algunos elementos clave que me gustaría que aparezcan en nuestra clase de hoy como temas importantes, ¿sí? Cuando hablamos de corrientes de pensamiento, nos referimos concretamente a el surgimiento y desarrollo del pensamiento filosófico en China, considerando tanto su importancia, su relevancia, como les decía antes, como una tradición que tiene miles de años, pero también me interesa señalar su vigencia. Es decir, no estamos hablando de un pensamiento que ha caído en el olvido o un pensamiento muerto, por el contrario, es un pensamiento que en muchos casos aparece de manera vívida o de manera viva en las tradiciones, en las expresiones, en las prácticas del pueblo chino. Entonces, desde ese lugar pensamos que es una filosofía que tiene una enorme relevancia por sus raíces antiguas, pero también tiene una vigencia en lo contemporáneo. Ya vamos a ver un poco de qué se trata esto. Vamos a hablar sobre eh, algunos elementos que dan cuenta de esa vigencia. Otro punto importante es la ética moral del pueblo chino que se funda o que se sostiene a partir de esta tradición. Por eso, cuando hablamos de ética o, o o pensamiento moral, nos referimos también a una manera particular de entender la vida o la práctica política, porque la ética, la moral, también va a estar muy vinculada con eh, el desarrollo de la práctica política en términos de una transformación concreta de la realidad. Y en ese sentido, me refiero también aquí que se trata de una filosofía que tiene una raíz humanista, en el sentido de que es una filosofía que busca comprender la naturaleza humana y busca generar propuestas que intenten resolver los problemas que ocurren en la vida social o en la interacción de las personas, pero siempre teniendo presente un sentido muy práctico, ¿sí? Un sentido muy pragmático a la hora de considerar esos conflictos o esas maneras de resolver las situaciones que se presentan en la vida cotidiana, siempre buscando un ideal de armonía, de balance. Vamos a ir viendo cada una de estas corrientes de pensamientos cómo trabaja esta cuestión de la armonía o esta búsqueda de un aspecto pragmático a la hora de ofrecer respuestas. Vamos a hablar hoy de fundamentalmente tres corrientes de pensamiento en el periodo clásico chino, o tres filiaciones de ideas, o tres grandes tradiciones, que son el taoísmo, el confucianismo y el budismo. No significa esto que no hubieron otras corrientes de pensamiento o que no podemos identificar incluso dentro de cada corriente distintos matices. De manera didáctica o un poco de manera más sintética, trabajamos estas tres grandes corrientes de pensamiento, pero sepan que la filosofía china es mucho más rica que solamente estas tres. Estas tres son las tres vertientes que dieron sustento a maneras de pensar que nos van a ayudar
a nosotros a comprender un poco de qué se trata esto que hablábamos de el pensamiento filosófico en China. Y por último, un poco también integrando este recorrido, me gustaría que conversemos sobre el ideal de civismo y de buen gobierno, porque muchas de estas ideas que parten de las tradiciones filosóficas van a buscar presentar ideales de buen comportamiento y sobre todo de buenas prácticas a la hora de gobernar un territorio. ¿Sí? Por eso les hablaba antes de que estas personas que aparecían retratadas en esta pintura son funcionarios, ¿sí? Son parte de un cuerpo de gobierno que buscaba pensar cómo resolver de manera más ecuánime, de mejor manera los conflictos o las distintas situaciones que se presentaban en la vida cotidiana de las personas. Antes de empezar directamente a trabajar cada una de estas corrientes de pensamiento, me gustaría que nos planteemos una pregunta que muchas veces surge cuando nos acercamos a estudiar la filosofía o las corrientes filosóficas en China, que es ¿cuál es la diferencia entre filosofía y religión? ¿No? Porque muchas veces se nos presenta esta idea de dudar ante si, por ejemplo, el taoísmo es una religión o es una filosofía. Entonces, podemos preguntarnos aquí, ¿de qué hablamos cuando decimos corrientes de pensamiento? ¿No? Porque no es un no es un término que a veces utilizamos cuando hablamos de la filosofía occidental, pero sí cuando hablamos de las filiaciones de ideas o de las tradiciones de pensamiento en China. Y acá vamos a derivar de esta primera pregunta general una pregunta más específica que es, ¿hablamos de filosofías o hablamos de religiones? Y para tratar de dar respuesta, una respuesta acaso provisoria o una premisa a estas preguntas, me gustaría que consideremos la cuestión de la coexistencia de diferentes comunidades religiosas y la amplia diversidad religiosa que siempre estuvo presente en territorio chino, hasta el día de hoy. De hecho, si nosotros pensamos en, bueno, de los 1.400 millones de habitantes que tiene China actualmente, ¿cuál es el porcentaje de esa población que conforma comunidades religiosas? ¿No? Entonces podemos allí, entre esos fieles o esos profesantes, encontrar, por ejemplo, casi un 22% de población que se reconoce practicante de tradiciones taoístas, un 18% budista, un 5% de cristianos. Dentro de este porcentaje hay 12 millones de católicos, por ejemplo, porque dentro del cristianismo, como bien saben, hay distintas expresiones. Y por último, también como parte de las religiones minoritarias o que forman parte de las comunidades minoritarias en China, son las comunidades que profesan el Islam, ¿sí? Los musulmanes, y particularmente los musulmanes de etnia Uyghur y Hui, en la zona del oeste de China. Ellos conforman cerca de 1,8%, que siempre en el caso de China estamos hablando de millones de personas, ¿no? Como ustedes pueden ver en las cifras entre paréntesis. Pero dejé para el final este último dato de que así como existen comunidades religiosas, hay un amplio porcentaje que incluso no está calculado en términos eh, concretos, o sea, no está cuantificado, de una población que cree en un sincretismo o practica determinadas creencias o lleva adelante determinadas creencias que incluyen una mezcla de tradiciones, ¿no? Por eso hablamos de sincretismo, que incluye, en algunos casos, la veneración a los ancestros, el culto a ciertos elementos de la naturaleza o animismo, y también una creencia en ideas del taoísmo y del confucianismo, sin que esto represente una contradicción. Por eso, volviendo a la pregunta sobre
si cuando hablamos de taoísmo hablamos de una filosofía o de una religión, lo mismo del budismo o del confucianismo, en realidad aquí tendríamos que considerar que no se trata más bien de una o de otra, sino que en el caso, por ejemplo, del taoísmo, el taoísmo es un sistema de ideas y también es una religión. Lo mismo el budismo. No así el confucianismo, que ha sido una doctrina de Estado y es un sistema de ideas que no constituye o no constituye una religión, más allá de que consideremos la importancia de Confucio como también podríamos considerar la importancia de Lao Tse o de Buda. Entonces, para sintetizar, pasando el limpio, podemos decir que en China la filosofía ha tenido la importancia que en otras culturas ha tenido y tiene la religión. No obstante, no podemos ser categóricos y decir el taoísmo es solamente una filosofía y no una religión, o viceversa, sino que estas corrientes de pensamiento tienen un sustrato filosófico y en algunos casos, como en el caso del taoísmo y el budismo, se han desarrollado como sistemas religiosos. Profundizando en esta idea, vamos a ver que el espíritu de la filosofía china, como decíamos al comienzo, tiene en gran medida un fuerte interés por la condición humana, por eso hablamos de que es humanista, es una filosofía que tiende hacia el humanismo, pero también es una filosofía que tiende a la práctica, a lo concreto. ¿Sí? Por eso hablamos de que es una filosofía en la que tiene muy presente el pragmatismo. Para bajarlo un poco a algo muy concreto, podemos decir que la filosofía en China es pensar y expresar, es un pensamiento sistemático y reflexivo sobre la vida, mientras que la religión, por ejemplo, atañe a todo un sistema más elaborado que entraña en muchos casos una forma de expresar el culto. Si tomamos una frase de un historiador de la filosofía china que es Feng Youlan, podemos decir que el lugar que la filosofía ha ocupado en la en la civilización china es comparable al de la religión en otras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en la civilización europea o en el caso del Islam, en las civilizaciones del Medio Oriente, el lugar que también ha ocupado la religión. Es la ética y no la religión lo que está en la base espiritual de la civilización china, dice Fang. Es decir, es la filosofía que piensa el comportamiento humano en términos éticos, lo que ha estado en el corazón espiritual de la filosofía china. No necesariamente la religión con su sistema de culto, ¿no? Como por ejemplo podemos pensar que fue el cristianismo durante el medioevo cristiano, europeo, o por ejemplo el hinduismo en la India. Entonces, hablamos de filosofías que tienen una expresión religiosa, pero que esencialmente en sus orígenes y en buena parte de sus fundamentos son sistemas filosóficos. Dicho esto, también tenemos que comprender la relación entre filosofía y política, porque sobre todo el confucianismo ha tenido una expresión muy clara en la práctica política durante el periodo imperial. Por eso, historiadores y filósofos consideran que la filosofía en China es inseparable del pensamiento político. Un poco de la misma manera que pensaban los filósofos griegos la relación entre la filosofía y la política, ¿no? Piensen en las propuestas de Aristóteles, por ejemplo, que pensaba la filosofía como una herramienta para transformar la realidad desde la educación de los políticos, ¿no? o de las personas que iban a gobernar esos sistemas que la filosofía buscaba analizar. Entonces, todo sistema filosófico es a la vez un sistema de pensamiento político en China. Por eso vamos a ver que cada escuela de pensamiento va a elaborar una manera particular de entender el buen gobierno, ¿sí? O las conductas que en la población pueden conducir a una vida social y política más armónica. Volviendo a la cuestión del pragmatismo, y acá tiendo la última
relación, siempre tenemos que pensar que la teoría y la praxis, que el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto van a estar en la filosofía china muy cercanos. ¿Sí? La filosofía no es simplemente algo que se conoce, y podríamos aquí agregar algo que acumulamos, es decir, no es simplemente una serie de conocimientos que vamos acumulando como un saber inútil, sino que es algo que también se experimenta. ¿Sí? La filosofía se lleva a la práctica desde el punto de vista de la filosofía china. Por eso podemos decir que no, digamos que su función no es en sí el aumento del conocimiento positivo, es decir, no sirve el acumular conocimiento, sino que es qué hacemos con ese conocimiento, no es cómo ese conocimiento permite la elevación de la mente y diría acá también la elevación del espíritu. Por eso vamos a ver que en el interés de la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía está presente la adquisición de conocimiento, ¿no? Toda persona cultivada, toda persona educada, se cultiva a sí mismo adquiriendo conocimiento. Pero eso es una parte. La otra parte, que tiene que ver con la práctica, es la formación del carácter para el correcto actuar. ¿Sí? Acá es donde aparece la elevación de la mente y el espíritu. Por eso, en la antigüedad, la ética, la política y el pensamiento reflexivo estaban unidos, ¿sí? Estaban unificados en la figura del filósofo, porque el conocimiento y la práctica de la virtud eran una misma cosa, ¿sí? Estaban juntos. Uno no podía conocer y no actuar en consecuencia, o al menos este era el ideal que estaba presente en el espíritu de estas personas que cultivaron estas tradiciones filosóficas. Por eso es tan importante para nosotros acercarnos a la filosofía china no como un conjunto de conocimientos abstractos que no tienen que ver con la vida cotidiana. Por el contrario, la filosofía china aporta ideales, pero también aporta respuestas y modelos de vida que nos sirven para resolver situaciones, problemas y conflictos que se van dando en cada etapa de nuestras vidas. Por eso insisto en que se trata de una filosofía humanista y pragmática. Bueno, hecho este primer acercamiento, ¿cómo estamos acá? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Pueden levantar el micrófono y los escucho. Si no, seguimos un poquito más. ¿Venimos bien? Bueno. Yo vieron que empiezo a hablar y sigo, pero ustedes no tengan miedo y levanten el micrófono, ¿eh? Pueden interrumpir cuando gusten. Teniendo en cuenta estas diferencias o este primer acercamiento, vamos a empezar a reconocer las diferencias entre estas tres grandes corrientes de pensamiento que habíamos anunciado previamente: taoísmo, confucianismo y budismo. Vamos a hablar sobre por qué es importante tener en cuenta la influencia que han tenido estas tres grandes corrientes, porque las tres han tenido alcances o importancia tanto en la organización política y administrativa durante el periodo imperial en China. Recuerden que el periodo imperial viene desde la dinastía Qing hasta comienzos del siglo XX. O sea, estamos hablando de un sistema político que permaneció en China más allá de momentos de fragmentación o de crisis. Fue un sistema que se mantuvo durante mucho tiempo, sí, más de 2000 años. También tuvo alcances en el desarrollo de la cultura material, en la regulación de las relaciones sociales, y también fue importante en la educación de las personas y en la idea que se fue gestando sobre el buen gobierno. Sí, pues insisto mucho en esto y vamos a volver al final de nuestra clase sobre esta cuestión. Vamos a empezar este recorrido hablando de quién es probablemente el filósofo más conocido de China, que es Confucio. ¿Sí? Cuando hablamos de Confucio, pensamos en Confucio, pensamos
sin dudas en la tradición que él da inicio, pero aparecen muchas otras referencias, ¿sí? Para los chinos también es el primer maestro, o la figura que dio comienzo a una manera de entender la educación que fue clave, no solamente para pensar un sistema educativo formal, sino también tuvo mucha influencia para trasladar la cuestión de la educación en valores al interior de la familia. Las dos imágenes que están viendo ustedes en la pantalla corresponden a dos esculturas distintas que están presentes en la fachada de ingreso, en el interior, de dos templos distintos dedicados a Confucio. ¿Sí? El de la izquierda es un templo que está ubicado en la capital, ¿sí? En Beijing, pero hay muchos templos en China dedicados a la figura de Confucio. Pero aquí alguien podría decir, pero dijimos que el confucianismo no es una religión. ¿Cómo es que aparece Confucio en una estatua ubicado en un templo? Lo primero que debemos decir que Confucio no ha sido deificado, es decir, no es una deidad, no ha sido sacralizado a la manera de una deidad, pero sí tiene una relevancia y una importancia, y el pueblo chino tiene un aprecio a esta figura que ha hecho que durante buena parte de su historia ha sido reconocido como una figura clave para la organización de un sistema que va a permitir estabilizar las relaciones sociales y las relaciones políticas. ¿Sí? Entonces, insisto, el confucianismo no es una religión, pero es una doctrina, un sistema de ideas que colaboró en la organización política y en la estabilidad de las relaciones sociales. Por eso tiene Confucio la relevancia, la vigencia y tiene el aprecio de la gente como si fuese una deidad sin serlo, ¿no? No es una deidad, pero es una persona sumamente respetada. Lo ha sido durante mucho tiempo, salvo en momentos en donde fue cuestionado, pero sepa que, bueno, es una figura muy importante. Confucio vivió en el periodo previo a la formación del imperio, ¿sí? Vivió entre mediados del siglo VI y la etapa tardía del siglo V, y me voy a referir a la figura de Confucio tratando de acercarles la importancia que tiene la ética vinculada con el cultivo personal y el bien público. Fíjense que acá tenemos dos dimensiones diferentes, lo individual y lo social. Lo privado, lo doméstico, lo que atañe a lo personal o lo familiar, pero que también tiene una incidencia en lo social, en lo público, en lo externo. Confucio, en su tiempo, en el tiempo en que él vivió, fíjense que es una época muy particular que también la podemos asociar con el pensamiento clásico griego, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, por eso se llama este tiempo, el siglo VI, el siglo V antes de Cristo, se lo conoce como la era axial en la historia de la humanidad, porque surgieron muchos filósofos que trabajaron en distintos puntos geográficos, los griegos en Europa, lo que después se llamó Europa, y bueno, los chinos en India también. Surgieron distintos filósofos que pensaron maneras de resolver conflictos muy similares. Confucio apoyaba en ese tiempo un retorno, una vuelta a los antiguos ritos y a la tradición. Entonces, si nosotros pensamos que Confucio es antiguo, sepan que Confucio pensaba que había una tradición, es decir, había algo mucho más antiguo que él mismo, y que había que volver a esos ritos, a esa antigüedad, a un pasado que se consideraba una época dorada, porque en ese momento Confucio pensaba que existía un orden o una regulación de la conducta que hacía que hubiera un correcto comportamiento entre las personas. Subrayo acá el concepto de compostura ritual, porque para Confucio va a ser muy importante el concepto de ritual. ¿Qué es qué es el ritual? ¿O por qué es tan importante el lugar que tiene el ritual en el pensamiento confuciano? Para Confucio el ritual era la regla de educación ética
tanto para la vida individual como para la vida social. ¿Sí? Acá aparecen dos conceptos a su vez dentro de lo que es el ritual, que es la educación y la ética. La ética pensada como el buen comportamiento, ¿no? Los principios, nuestros valores, nuestras normas de vida que nos permiten tomar decisiones cuando actuamos. Todo esto, lejos de ser natural, más allá de que Confucio pensaba que las personas nacían buenas, que tenían una naturaleza bondadosa, había que educar, ¿no? Había que educar esa naturaleza para el correcto comportamiento tanto de la vida individual de las personas como también de la vida de esos individuos en relación con otros, ¿sí? En la vida social. Confucio, en su tiempo, concedía una gran importancia a los ejercicios de compostura ritual. Un principio que además se atañía o involucraba al perfeccionamiento individual que, de acuerdo a su pensamiento, permitía el dominio de los gestos, de las acciones y de los sentimientos. Todo esto tenía que ver con la observancia de los ritos, es decir, el cumplimiento de los ritos, donde cada uno tenía un lugar, y también las reglas de la vida en sociedad. ¿Sí? Las personas no podían comportarse como si estuvieran solas, sino por el contrario, tenían que educarse para vivir con otros. Esta es la base del concepto de benevolencia. Respetar al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? El respeto a uno mismo también va de la mano con el respeto hacia los demás. Entonces, el sentido de la reciprocidad, la justicia y la equidad dentro del pensamiento confuciano van de la mano, van articulados. Por eso se estimulaba también el altruismo, es decir, el actuar correctamente sin pensar en el resultado de mis buenas obras. No actuar esperando la recompensa, sino ser recompensado por la obra en sí misma. Fíjense que acá hay una diferencia respecto de lo que sucedía antes, porque yo les decía, Confucio propone una vuelta a un tiempo dorado en el que él consideraba que existía compostura ritual, ¿no? Él dice, hay que volver a los antiguos ritos y a la tradición. No obstante, hay que dejar de lado, por ejemplo, ciertos privilegios de los linajes nobles, ¿no? De los linajes aristocráticos, que por nacer en una cuna de oro, podríamos decir, o con mejores condiciones, son considerados personas aptas para el gobierno, por ejemplo, ¿no? O para la decisión, para tomar decisiones por los demás. Por el contrario, Confucio decía, la virtud es el fruto de un esfuerzo personal. Y esto va a estar muy ligado con la cuestión de la educación. ¿Sí? La educación va a ser la base para poder encaminar el cultivo de la virtud. Y por el contrario, decía que la virtud no era una cualidad intrínseca de los linajes nobles, ¿no? No por tener muchas posesiones, una persona es virtuosa. No, la virtud es fruto de un esfuerzo personal que no se consigue con el haber nacido en un linaje noble o el tener muchas posesiones. ¿Sí? Por eso la educación va a ser tan importante en esta corriente de pensamiento, y ya vamos a ver un poco cómo esto se va a traducir también en una manera de organizar lo social. Entonces, Confucio elabora una serie de principios que tienden hacia el ordenamiento y la cohesión social. Si siempre piensen que en China se buscó, a partir de las tradiciones de pensamiento, buscar sostener la unidad. ¿Sí? Sostener o recuperar el orden social implicó tratar de contener las diferencias, no negarlas, sino contenerlas y resolver una convivencia armónica. Algunos principios básicos que tienen que ver con esta idea de orden o de cohesión social son, por ejemplo, la rectificación de los nombres. La rectificación de los nombres
es un poco más compleja, yo lo voy a simplificar acá simplemente diciendo que Confucio decía que cada cosa o cada sujeto tiene un lugar, un orden y una función. Es decir, que cada uno tenemos una serie de responsabilidades y deberes. Nuestro nombre debe estar en correspondencia con esas responsabilidades y deberes y con nuestra práctica. Es decir, que si hay un gobernante que tiene el nombre de emperador o de, digamos, o de ministro, pero que no se comporta como tal, no merece ser, eh, no merece mantener ese cargo, ¿no? La rectificación de los nombres supone el ser, en la realidad, eso mismo que designa mi nombre. Por eso tiene ese sentido de enderezar, ¿no? De rectificar, que este primer carácter, este carácter, ¿sí? Tan. Otro concepto importante es el respeto por las jerarquías, y en ese sentido los ritos separan lo que corresponde a cada uno, ¿sí? Cada uno sabe el lugar que le corresponde en un ritual. Y esto es sumamente ordenador, porque no hay confusión. En un ritual cada uno sabe el lugar que ocupa. La piedad filial, que es la base del respeto hacia las personas mayores, el respeto a los ancestros, a los ancianos, a los padres. De alguna manera, en este esfuerzo por definir al hombre de bien o a la persona de bien, a la persona cultivada, al noble, el noble de corazón, no el noble por haber nacido en una familia adinerada, sino el caballero o la persona educada, Confucio estableció un orden de valores que incluye todas las relaciones humanas. La ética que propone Confucio vemos que está ligada a la práctica política al instalarse también como una manera de civismo. ¿Por qué hablo de civismo? Yo les había hablado al comienzo de buen gobierno. También hay una idea de ser civilizado, por el contrario de ser salvaje o bárbaro, ¿no? Que también es presente esta oposición que también estaba en el mundo griego entre los griegos y los persas, los griegos civilizados y los persas bárbaros, desde los ojos de los griegos, ¿no? Desde los ojos de los chinos, China era una nación que conservaba un conocimiento que los hacía una civilización en tanto conocían maneras correctas de comportarse. ¿No? Hay una coherencia a nivel cultural que vuelve a esta civilización una civilización enraizada en una ética y en un modo de civismo que se traduce también en una forma de entender el buen gobierno. Como corolario de todo esto, quiero mencionar también la importancia fundamental que tiene en el pensamiento de Confucio y sobre todo en el legado de Confucio, es decir, en todo aquello que después se desarrolló después de la vida física de Confucio, ¿sí? La herencia o el legado de Confucio, vinculado a la educación y a la práctica moral. Para Confucio la educación era un medio para elevar la mente y el espíritu. ¿Sí? Recordemos, la educación y la filosofía no sirven meramente para acumular conocimiento de manera positiva, es decir, de manera simplemente acumulando saber, sino que es un medio, una herramienta, una forma para elevar la mente y el espíritu y para poder conducirse en la vida cotidiana de manera correcta. La moral de Confucio no obedecía a ningún imperativo abstracto o irreal, sino que nace de una profunda y permanente reflexión sobre la naturaleza humana y sobre la vida en relación. Confucio no elabora un sistema de ideas pensando en el ser humano aislado. Por el contrario, piensa lo que sobreviene con la vida en relación con otros. Entonces, es una filosofía que busca ser práctica y activa en su aplicación. Frente al espíritu de competencia en las relaciones humanas que había en su tiempo, en la época en la que él vivió, Confucio propone probidad, es decir, buen comportamiento, confianza y buen entendimiento entre las personas. Apela a valores morales para regular las relaciones entre el individuo y la sociedad,
Y para ello va a haber un núcleo de interacción básica en este sistema de pensamiento que es la familia, donde se aprenden las primeras nociones del respeto a los mayores, del buen comportamiento, del respetar al otro como si fuera mí mismo. Ese lugar es la familia. ¿Sí? La familia va a tener un lugar central en el pensamiento de Confucio, como también lo va a tener el lugar del gobernante. Pero la familia es este lugar mínimo, pero sumamente importante en la vida de todo individuo, y es esa célula la que va a formar de alguna manera un entramado que va a permitir no solamente la vida del individuo en relación con su más próximo. ¿Quién es el más próximo para mí? Cuando uno nace, la persona más próxima es mi pariente, ¿no? El pariente, el familiar, es ese ser más próximo con el cual yo entablo una relación. Pero luego, a medida que va avanzando los ciclos de la vida, este entramado de relaciones se va haciendo más amplio. Entonces, la familia es el núcleo inicial, no es el origen, el punto de origen y de retorno. Sin embargo, este núcleo permite a su vez la reproducción de este sistema en términos más amplios. La familia, la comunidad, la sociedad. Confucio persiguió un arte de la vida que incluía la mejora personal, el ejercicio moral y la práctica política. Él mismo, como maestro, tuvo en cuenta tanto las circunstancias particulares como también el carácter de cada uno de sus discípulos. Y les digo esto porque no se trata de un conjunto de reglas que las personas tienen que seguir a rajatabla, ¿no? Se consideran las situaciones particulares de cada uno, pero atendiendo algunos principios que son nodales para pensar la armonía, el balance, el respeto, la equidad, la probidad, el buen comportamiento, ¿sí? Para estabilizar las relaciones. Esto no significa que no hubieran conflictos, ¿no? La vida con otros supone el, el riesgo permanente de fricciones, de confrontaciones, de conflictos. Pero también la vida en relación con otros nos permite, por ejemplo, pensar mejor, trabajar mejor, componer un sistema social más amplio, más sólido, más armonioso. Esta imagen que estamos viendo acá es una imagen de una hermosa ilustración, digamos, una ilustración de una edición de las Analectas de Confucio que fue publicada en el siglo, a fines del siglo XVI, durante la dinastía Ming, cuando los europeos que llegaban en ese tiempo, los misioneros cristianos, eh, sobre todo los jesuitas, llegaron muy interesados en conocer la filosofía china, trataron de transcribir muchos de estos códigos de comportamiento y textos que formaban parte del canon de pensamiento clásico chino. Aquí se lo puede ver a Confucio con sus discípulos, ¿sí? En una situación bueno, de conversar. Confucio, bueno, las analectas reúnen los pensamientos de Confucio en formas de diálogos. Hay muchos textos que, lejos de ser textos abstractos, son textos que ponen, digamos, que muestran el diálogo de Confucio con sus discípulos, y de esa manera uno puede ir comprendiendo la manera en que Confucio pensaba o cómo proponía respuestas a determinados problemas. Hecho este primer rápido acercamiento hacia la figura de Confucio, hacia sus principios o algunos de sus principios más importantes de pensamiento, pasamos a la segunda corriente, que es la del taoísmo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho confucianismo, taoísmo y budismo? Estas dos imágenes que vemos acá representan también de manera idealizada la figura de Lao Tse. Esta es una figura que, a diferencia de Confucio, no hay, no hay vestigios en cuanto a la existencia histórica, ¿sí? Por eso las dataciones son imprecisas. Se cree que fue una figura que vivió antes de Confucio,
pero hay muchos relatos que presentan diálogos entre Confucio y Lao Tse, o se sugieren ideas de que Confucio tomó elementos del pensamiento de Lao Tse, o incluso se piensa que el pensamiento de Confucio tiene elementos también del taoísmo, porque la filosofía taoísta es anterior al surgimiento de la filosofía confuciana. ¿Sí? Hay muchas imágenes, como la que están viendo ustedes ahora, que es una pintura, que muestran la figura de Lao Tse, que es una figura que también, como no podemos comprobar su existencia histórica, muchas veces aparece bajo el halo de, como en este caso, ¿no? La imagen que veíamos recién, un poco el halo de una cierto misticismo, en el sentido de que no se conoce exactamente eh, el momento de su nacimiento y su muerte, ¿no? Como en el caso de Confucio. No obstante, es una figura que va a ser sumamente importante para comprender la expresión de esta otra corriente de pensamiento autóctona de China, y que en muchos casos entró en diálogo con las propuestas del confucianismo, en algunos casos confrontando, en algunos casos articulándose y bebiendo de alguna manera de la misma fuente, en otros casos diferenciándose. Hay muchas pinturas, como les decía antes, que refieren el encuentro entre un anciano, Lao Tse, viejo maestro, significa eh, frente a este otro maestro que es Confucio, ¿no? Este encuentro entre estos dos maestros confrontando o dialogando a propósito de sus ideas o de su filosofía. Vamos a acercarnos un poco a el aporte del taoísmo. Les decía que, bueno, si bien Lao Tse no tiene una datación, o no tenemos una datación exacta de la existencia histórica, se cree que su pensamiento comenzó a desarrollarse aproximadamente en el siglo VII antes de la era cristiana. ¿Sí? Recordemos que Confucio era de mediados del siglo VI, o sea que es anterior. Lo interesante es que esta figura está asociada a un texto que es el Tao Te Ching, el libro del camino y la virtud. Posteriormente a la existencia de Lao Tse o de Confucio incluso, estamos hablando ya de entre el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, aparece otra figura que es Chuanzi, que es un discípulo de Lao Tse, o es un continuador de las ideas del taoísmo, que va a ser una figura muy importante por la sistematización de los conocimientos que se tenían hasta ese momento del taoísmo. Por eso lo menciono acá también como referencia. Vamos a acercarnos brevemente a estos dos conceptos que son sumamente importantes en el taoísmo, que es el concepto de Tao y el concepto de Te, que son estos dos términos que componen el nombre del libro que expresa los conceptos fundamentales del pensamiento taoísta. El concepto de Tao es intraducible, lo dice en sus primeros, digamos, en los comienzos del libro, el Tao Te Ching, dice que el Tao que puede expresarse no es el Tao, es decir, que es intraducible, es inefable, no se puede explicar con palabras exactas lo que es. Es decir, que no se puede reducir, porque cuando nosotros ponemos en palabras, ponemos eh, definiciones, ¿no? Y al definir algo lo reducimos. El Tao es irreducible, es lo absoluto, es aquello que, bueno, es mucho más que lo que podemos expresar con palabras. Puedo decir que es una esencia generadora de todos los cambios, manifiestos e inmanifiestos. Fíjense que he dicho cambios y no hechos, porque el término cambios, movimiento, transformación, va a estar muy presente en el taoísmo, ¿sí? En esta filosofía. De hecho, habrán escuchado ustedes hablar de este libro oracular, que es el libro de los cambios, ¿sí? El I Ching, que es precisamente también, junto con el Tao Te Ching, uno de los libros más importantes de esta tradición. El otro concepto que es Te
refiere a virtud, que es para el taoísmo la cualidad de cada forma para lograr su desempeño natural. Acá aparece también otro concepto que es la cuestión de la naturalidad, o lo que aparece como condición natural de cada cosa o forma, y que debe encontrar el curso, el camino, la vía para expresarse. El taoísmo tiene una visión universalista del orden natural de las cosas, es decir, que el taoísmo propone una forma de pensar el mundo que implica una cosmología, es decir, no implica simplemente pensar el orden individual o incluso el orden social, como por ejemplo veíamos recién con el confucianismo, que sobre todo estaba vinculado con ese, esos espacios. Por el contrario, el taoísmo es mucho más amplio en su mirada, en su visión, porque plantea que existen una naturalidad y una espontaneidad en el cosmos, ¿sí? En aquello que nos excede en enorme medida y que su expresión más concreta es la naturaleza, ¿sí? El cosmos se expresa en los ciclos y en las transformaciones que están presentes en la naturaleza y que pueden ser perceptibles o no para nuestros ojos. Hay una relación de complementariedad y de cambio permanente entre dos principios duales que no se oponen, sino que se complementan, que son el principio yin y el principio yang. Esta complementariedad mutua, esta relación de fluidez y de complementariedad mutua entre estos dos principios, permite la fluidez natural en el universo, ¿sí? No existe nada que permanezca estable por siempre, sino por lo contrario, la única constante es el cambio. El cambio es una constancia inherente a todas las cosas, a todos los fenómenos, a aquello que vemos y a aquello que no vemos. Entonces, la cuestión del cambio, la transformación, el carácter cíclico también del cambio, por la alternancia de estos procesos que van a estar marcados por la energía yin y la energía yang, está muy presente en la manera de pensar el mundo del taoísmo. Y voy a agregar acá otra teoría que es muy importante también para pensar la conducta humana, que es la teoría de la no acción, ¿sí? Wu Wei, que implica una propuesta de dejar actuar a la tendencia natural de cada cosa. Esto muchas veces se malinterpretó como una propuesta de cruzarse de brazos, de permanecer pasivo. Pero lejos de eso, la teoría de la no acción propone un actuar de acuerdo con la capacidad natural de cada cosa y también observando la manera en que las cosas, los procesos, van tornándose espontáneos y naturales, ¿no? De nada sirve forzar algo que no puede expresarse de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Entonces, por eso decía que el taoísmo va a hacer mucho énfasis en observar lo que es natural, lo que es espontáneo y de lo que es propio de cada cosa, forma o proceso. En este sentido, podemos decir que el taoísmo se opone a la violencia que oprime la libertad de las personas y digamos, de estos cursos naturales, y también se opone a los artificios del ritual. El taoísmo propone, frente a los cambios, flexibilidad, suavidad, atender al comportamiento del agua, por ejemplo. Vieron que el agua, digamos, el agua como metáfora es interesante para pensar la flexibilidad ante los obstáculos, ¿no? El agua traspasa la piedra, no al oponerse directamente, sino al pasar por ella siendo líquida. Entonces, flexibilidad y suavidez se opone a rigidez y fuerza. El Tao, o la propuesta del taoísmo, supone un camino interior, un camino que atiende al reconocimiento
de la propia naturaleza, de las propias condiciones, y al actuar en consecuencia y de manera espontánea, apoyándose en ese conocimiento y no de manera forzada, condicionada o obligada desde elementos externos. Por eso hablamos de que este camino, esta vía o esta senda para reconocer la propia naturaleza es un trabajo interno, es un trabajo interior, individual, pero que tiene expresión luego en lo social, ¿sí? El taoísmo va a decir, este trabajo interior individual es la base fundamental para lo que va a ser luego el trabajo social. Si no, no se, digamos, desprende completamente de pensar en términos sociales, sino que hace hincapié sobre todo en el trabajo individual. A lo largo de la historia de la cultura china, hay muchas expresiones que dan cuenta de la incorporación de este conocimiento en las personas y sobre todo en los eruditos letrados y en la manera en que ellos expresaron este conocimiento, sobre todo a partir de una relación muy estrecha con la naturaleza. El taoísmo concibe una relación armónica del hombre con la naturaleza. ¿Sí? El hombre no es superior a la naturaleza, no transforma la naturaleza por ser un ente o un individuo superior, sino por el contrario, fíjense que la presencia humana en pinturas que tienen influencia taoísta aparece empequeñecida en algunos casos o integrada, en algunos casos también reducida, a entornos naturales que son mucho más amplios, más abarcativos, más contenedores de la presencia humana. Por eso es interesante también pensar cómo cada filosofía propone una manera de entender y de vivir la relación con la naturaleza, ¿sí? La relación entre el ser humano y el entorno natural que habita, que habita o transforma a través de su trabajo. Les muestro pinturas, la anterior era una pintura de paisaje, de montañas y aguas. La montaña hace alusión a la rigidez o a la estabilidad, y la montaña y el agua da alusión de lo que es flexible, lo que atraviesa la rigidez, y se complementan. Esta es una pintura que se llama Bosques frondosos de la tierra inmortal taoísta, porque bueno, en todas las hermosas montañas que hay en China, es muy frecuente encontrar edificaciones, pabellones, templos de personas que se retiraban a vivir en el entorno natural, en comunión o en contacto directo con la naturaleza, porque ahí también están presentes los principios que respondían a la propia relación del ser humano con ese entorno, ¿no? Por eso se habla mucho de que las montañas eran eh, el lugar de los inmortales, o era el lugar donde se refugiaban muchos ermitaños, muchos filósofos que dejaban la vida en sociedad y se dedicaban a cultivarse interiormente en contacto directo con la naturaleza. Bueno, les mostré dos imágenes de pinturas de paisaje antiguas de la dinastía Ming, la primera, y esta es de la dinastía Qing. Esta es una obra posterior, es del siglo XX, de un artista de la década del 50, y les muestro, como les decía recién, imágenes de templos en la montaña. Hay, bueno, montañas en donde uno se puede maravillar por las edificaciones que se realizaron sobre su ladera, ¿sí? Sobre la ladera de la montaña, edificaron estos templos con pabellones, con pagodas, donde se refugiaban bueno, eremitas, en algunos casos, bueno, personas que tomaron el taoísmo como una religión, pero también filósofos o funcionarios que dejaban su vida eh, al servicio del imperio y entraban en contacto con, les decía antes, con la naturaleza. Este es un famoso templo que tiene muchas
como si fuesen balcones colgantes. Por eso hay muchos videos de templos taoístas en la montaña que, bueno, son de difícil acceso porque para poder llegar ahí había que caminar muchísimo. Y bueno, nos da una pista también para pensar eh, cómo se fue componiendo también la relación del ser humano con los entornos que habitaba. Bueno, nos toca conversar sobre la última corriente de pensamiento. Vamos a hacer un rápido acercamiento hacia el budismo para cerrar la clase de hoy y abrir un espacio de preguntas o intercambio entre nosotros. El budismo, a diferencia de las otras dos corrientes, nace en India, ¿sí? Es una tradición ajena a la cultura china en principio, va a ser un sistema de ideas y una religión que China va a adoptar, va a recibir como influencia de la India, y por eso inicialmente voy a dedicar unas palabras al budismo que se origina en la India. El budismo se origina en la India en un momento en donde comienza un cisma, es decir, una división de una tradición muy importante que es el hinduismo. El hinduismo se fragmenta y aparecen dos religiones importantes que son el jainismo y el budismo. El budismo va a surgir de una figura que se conoce como Siddhartha Gautama, que fue un príncipe del clan de los Sakya, que en el norte de la India vivió entre el 560 y el 480. Fíjense que estamos hablando de una fecha similar a la que vivió Confucio en China. O sea, es posterior, pero estamos hablando de un periodo no tan extenso en el tiempo, ¿sí? Siddhartha Gautama renuncia, era un príncipe, les decía, y renuncia a su vida fastuosa, elegante y en abundancia en el ámbito de la corte, y decide abandonar el palacio y conocer qué había más allá de estos límites, ¿no? Él se da cuenta que existía una vida muy distinta a la que él vivía cotidianamente en esos lujos de la corte. Él decide abandonar el palacio y comienza una larga peregrinación que lo lleva a recorrer distintos lugares de la India en busca de experiencia y de conocimiento, ¿sí? En busca de sabiduría. En estos distintos lugares de la India, él no solamente se encuentra con situaciones y cosas muy distintas a las que vivía en el palacio, en principio se encuentra con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte, ¿sí? Se encuentra con situaciones que hacen que él vea distintos padecimientos, ¿no? Entonces empieza a reconocer que, eh, digamos, él pasa a lo largo de esta peregrinación, este recorrido, distintos momentos, ¿sí? Por eso se reconocen distintos momentos en la vida de Siddhartha Gautama, que describen en un primer momento su ascetismo, es decir, él se convierte en una asceta al comienzo, ¿sí? Un ascetismo muy radical, porque lleva adelante una práctica asceta muy desvinculada de todo lo que tenía que ver con el consumo, los placeres, los vicios. Pasa de esa fase a otra que va a ser más en relación con otros, que es una prédica de la doctrina. ¿Sí? Ese es el momento en que comienza a difundir sus ideas, que es lo que va a dar inicio a lo que se conoce como la doctrina o la prédica de la doctrina o el Dharma, a través del propio ejemplo, ¿sí? El ejemplo a partir de su propia vida, y también de la persuasión, ¿sí? De la argumentación y la persuasión. El pensamiento budista recoge elementos de la antigua filosofía védica, es decir, de la raíz antigua del hinduismo en India, pero introduce cambios sustanciales distanciándose del hinduismo, ¿sí? El budismo rechaza la existencia de múltiples dioses, ¿sí? El politeísmo, el excesivo ritual de la devoción hinduista, la discriminación de la mujer, el sistema de diferenciación tan fuerte que existía en ese momento en la India y existe también hasta el día de hoy con otras características basado en las castas, y sobre todo el budismo en este tiempo rechazaba
el poder, el dogmatismo y la rigidez de los sacerdotes brahmanes que formaban la casta más importante del hinduismo. En esta prédica de la doctrina, de sus enseñanzas, Siddhartha Gautama enseña 4 nobles verdades, ¿sí? O lo que se va a elaborar luego como las 4 nobles verdades budistas, que van a ser la base para comprender muchos de otros conceptos, pero en principio se explica a partir de estas 4 nobles verdades que la primera noble verdad es que toda vida conoce el sufrimiento y el dolor. Si toda vida, ricos, pobres, ancianos, niños, en cualquier momento de la vida, el ser humano conoce el sufrimiento y el dolor. Esta es la primera noble verdad. La segunda es que la causa de este sufrimiento y este dolor es la avidya, que significa la ignorancia espiritual. El no comprender que la esencia, digamos, que la existencia misma genera falsas ideas. El existir y sobre todo el estar condicionadas por emociones negativas nos generan falsas percepciones y falsas ideas que nos tornan egoístas, ambiciosos, eh, envidiosos, y eso nos lleva de alguna manera a padecer sufrimiento y dolor. La tercera noble verdad es que la causa del sufrimiento puede removerse a través de la adquisición de vidya, que es sabiduría. Sí, sí, la causa es la ignorancia, la forma de resolverlo es la sabiduría, ¿sí? La adquisición de sabiduría. Y por último, la cuarta noble verdad es que recorrer el camino espiritual es lo que permite eliminar las causas del sufrimiento y la angustia a través del desapego, ¿sí? Sobre todo entendiendo que nada es permanente. ¿Sí? Hay una idea de la impermanencia de las cosas que nos lleva a tender a desapegarnos, no solamente de las cosas, sino también de las emociones, que nos hacen enraizar eh, egoísmo, envidia, ambición. ¿Sí? Es una condición de la mente que se busca transformar a través de esta noción de desapego. Hay 3 condiciones que dentro del budismo son muy importantes para el practicante, que son buscar la sabiduría en el pensamiento, es decir, la sabiduría en la mente, la virtud en la práctica, en la acción, en eso que yo hago a partir de lo que sé, y como práctica la meditación. ¿Sí? Hay una práctica esencial en el budismo y sobre todo en la escuela Chan, que va a ser la escuela que va a desarrollar en China el budismo, que es la práctica meditativa como una manera de contemplación espiritual. ¿Qué es la meditación? Es un medio para pasar de un estado de conciencia a otro, ¿sí? Un estado de conciencia donde la mente se encuentra agitada, a otro estado de conciencia donde la mente se encuentra en calma. Para alcanzar la máxima sabiduría, que es esta noción de bodhi, como noción comprensiva, totalizadora, integradora, el budismo propone la meditación como práctica para elevar el estado de conciencia y propone también la práctica del óctuple sendero o los 8 caminos para llevar adelante un compromiso con la corrección y el buen comportamiento. Si hay 8 premisas, por ejemplo, que tienen que ver con el correcto hablar, el correcto comportarse, digamos, tiene que ver con la corrección, ¿sí? Lo que yo debo eh, incorporar en mi vida cotidiana para ser impecable, ¿no? En la práctica. Y lo último que les quería mencionar es el concepto de iluminación o nirvana, que es este estado de la conciencia que permite alcanzar un estadio último en el ciclo de samsara y karma, que son 2 conceptos que están presentes en el hinduismo y que tienen que ver con la transmigración de las almas, ¿no? El budismo no considera que las personas luego de su muerte física se extinguen, sino que lo que se extingue es el cuerpo más denso,
pero lo que permanece es la reencarnación del alma hacia otras encarnaciones hasta que se corte ese ciclo de samsara y karma, alcanzando el estado de iluminación, que es un estado, como les decía antes, de visión comprensiva, totalizadora, integradora con el cosmos. Esto es lo que alcanza Siddhartha Gautama cuando se convierte en un Buda, ¿sí? Por eso hablamos de Siddhartha Gautama como el Buda, porque alcanza el estado de iluminación, ¿sí? Alcanza el nirvana. Una breve mención sobre la importancia que tuvo el desarrollo del budismo en India y su expresión en Asia. ¿Sí? El budismo, como les decía antes, se crea o se desarrolla en India, en el norte, en el noreste de la India, pero todas estas flechitas que ustedes ven acá son los puntos o los caminos hacia donde se dirige la difusión de la fe budista. Entonces los discípulos de Buda recogen sus enseñanzas luego de su muerte física y su paso hacia la iluminación, recogen estas enseñanzas y fundan escuelas religiosas que sostienen tradiciones a través de lo que se fue escribiendo estas doctrinas en sutras. ¿Sí? Los sutras son discursos en prosa. Las dos escuelas más importantes son la escuela Mahayana y la escuela Hinayana. La escuela del budismo Mahayana es la que se difunde, por eso ustedes lo ven acá en amarillo, es la que se difunde desde el norte de la India por la ruta de la seda hacia el norte de la India, China, Japón y Corea, ¿sí? Lo que es el este asiático. Por el contrario, la tradición del budismo Hinayana o Theravada se difunde hacia, lo que aparece en rosa, se difunde hacia el sur de la India, Indonesia y el sudeste asiático. Y otra escuela, que es la escuela del Sutra del Diamante, se difunde sobre todo en Tíbet y en lo que es Mongolia o Mongolia exterior. Hoy en día el budismo tiene mucha presencia en algunas regiones del norte de la India, el límite entre China, China y la India, sí, el reino de Bután, algunos países del sudeste asiático continental, como Tailandia, Myanmar, también en una parte del territorio de la India, y en China, como ustedes pueden ver, en Japón y en Corea hay influencia del budismo, aunque hoy en día no sea la religión mayoritaria, ¿no? Ni en China ni en India, porque en India la religión mayoritaria es el hinduismo. Pero bueno, hago, y esto es el último recorrido, algunas precisiones sobre el desarrollo del budismo en China. Habíamos dicho entonces que el budismo se desarrolla inicialmente en la India, pero llega a China a través de la ruta de la seda a fines de la dinastía Han. Estamos hablando del siglo II antes de la era cristiana, entre el siglo II entre el siglo I y el siglo II de la era cristiana, es la dinastía Han, se inician peregrinaciones a la India de personas que empiezan a buscar traducciones del sánscrito al chino, es decir, empiezan a elaborar traducciones a la lengua local para poder difundir la fe budista, y lentamente el budismo se va significando, es decir, se va aclimatando y se va adaptando a las condiciones locales y a las condiciones de China. Por ejemplo, habían algunos elementos que dentro del budismo no existían, budismo indio no existían en China, como por ejemplo los conceptos de reencarnación y karma. ¿Sí? Los conceptos de reencarnación y karma eran completamente ajenos a las tradiciones previas en China. No estaban ni en el confucianismo ni en el taoísmo, pero se incorporan a partir del budismo. Pero a su vez habían elementos propios de China que no existían en el budismo indio, como por ejemplo la importancia del respeto por los mayores, por los antepasados, el principio de piedad filial, que hace también mucho hincapié en el lugar de la familia y de las jerarquías. Se difunde primero el budismo como un sistema de ideas en los círculos más vinculados a la corte o a los círculos eruditos, y a partir del siglo IV el budismo avanza así ya como un sistema religioso, afirmándose
en el corazón de la gente como un culto popular. Es ahí donde comienzan a difundirse imágenes, estatuas de gran formato. Ustedes están viendo a la derecha una gruta rupestre, es decir, una escultura tallada en piedra. Eh, bueno, se desarrollan construcciones religiosas de gran envergadura, grutas esculpidas, pagodas, templos, que van a dar una enorme notoriedad, una visibilidad muy importante al budismo. Hago hincapié en señalar también acá que el budismo que se desarrolla con mayor presencia en China es el budismo Chan, también conocido como la Escuela de la Meditación. Fue fundada en el siglo XII por Bodhidharma, que hace hincapié, como mismo dice su nombre, en la práctica meditativa. ¿Sí? Bodhidharma decía que había en las personas un saber intuitivo que era lo que le permitía acceder a la iluminación. Entonces daba apoyo de los textos, o sea, el apoyo de los textos es importante, pero es secundario, ¿no? Él decía, el despertar de la conciencia superior es compatible con los asuntos de la vida cotidiana. Uno no tiene que irse a un templo, no tiene que dedicarse como si fuese un monje a cultivar el budismo para poder acceder a ese estado de iluminación, sino que en la vida cotidiana uno puede desarrollar y transformar ese conocimiento intuitivo en un medio para acceder a una conciencia superior a través de la meditación. ¿Sí? Por eso se llama Escuela de la Meditación. Y esto, de alguna manera, también es una propuesta para lograr, a través del hábito y la práctica diaria de la meditación, una mente más firme, más estable y más serena que permitiese ese paso hacia el estado de iluminación. ¿Sí? Por eso, insisto, la meditación es un medio, no es un fin. El fin es la iluminación, pero el medio es la práctica meditativa. Les muestro algunas imágenes de budismo en China. Este es el Gran Buda de Leyán, en la provincia de Sichuan. Fue construido en el siglo IX. Y fíjense el tamaño. ¿Sí? Es uno de los budas más grandes que existen en Asia. Está ubicado justo a la ribera de un río muy importante. Y bueno, fíjense la escala, el tamaño que tuvo estas edificaciones. Lo llevo a conocer un templo budista en Hangzhou, que es una ciudad muy importante, está muy cerca de la costa este, cerca de Shanghai. Fue sede de la dinastía Song del Sur, capital de la dinastía Song del Sur. Monjes del templo Chihua en Beijing. Fíjense cómo conviven las tradiciones antiguas, lo religioso, con lo moderno o lo contemporáneo. Monjes budistas peregrinos en la provincia de Henan. Y un monasterio budista en Tíbet. El budismo tibetano merecería un capítulo aparte porque tiene reglas y tiene principios particulares, pero bueno, se desprende también del budismo que llega a China de la India. Y por último, como para hacer una síntesis, les cuento la historia de los catadores de vinagre. Esta imagen que ustedes ven acá muestra el encuentro entre Lao Tse, Confucio y Buda. ¿Sí? Es un encuentro imaginario entre estas tres figuras que dieron lugar a las tres corrientes de religión, perdón, estas tres corrientes filosóficas que hemos comentado hasta hoy. Se dice que se encontraron Confucio, Lao Tse y Buda y tocaron con el dedo el líquido que contenía esta jarra, pensando que era agua. ¿Sí? Tenían sed, pensaban que era agua, tocaron con la punta de sus dedos el agua y se dieron cuenta que no era agua, era vinagre. Entonces la reacción de cada uno ante esa experiencia da cuenta de la actitud hacia la vida. El confucianismo, o Confucio en este caso, probó un poco de vinagre y le supo muy agrio, ¿no? Entonces se dice que el confucianismo ve la vida como algo agrio que necesita reglas para corregir o rectificar la degeneración de las actitudes humanas. La visión budista, en este caso, se cuenta que, bueno, Buda prueba
el vinagre y considera que está ácido, amargo. Entonces, se cree que la visión budista concibe la vida como una experiencia amarga, repleta de miedo y sufrimientos, y que requiere de la iluminación para trascender ese estado de sufrimiento. Y el taoísmo, por el contrario, prueba el vinagre y no tiene una expresión de desagrado, sino porque, por el contrario, lo aprecia y dice esta historia, que el taoísmo no entra a valorar la vida, simplemente percibe las cosas como lo que son en su estado natural y las acepta como tales. Es vinagre, no es agua, ¿no? Entonces acepta lo que es tal cual como es, como decíamos antes, aceptando la condición natural de las cosas. En resumen, y esto ya nos traslada al final del recorrido de la reunión de hoy, vamos a hacer un ejemplo, vamos a tratar de interpretar desde estas tres corrientes de pensamiento. Yo incluí el leganismo, pero sobre todo las tres corrientes de pensamiento que hemos comentado, cómo consideran el ideal de civismo y de buen gobierno. Hay distintas posiciones filosóficas respecto a cómo resolver dos fuerzas en pugna, ¿sí? Que generalmente tienen que ver con el consenso y la violencia. La violencia está asociada a las armas, ¿sí? A todo lo que requiere de alguna manera de un uso violento, ¿no? De esa fuerza. Por eso simbólicamente aparece el tema de las armas. Y por el contrario, el consenso requiere de un entendimiento basado en una intención de acercarse mutuamente a partir de comprender esos elementos que hay en común entre las partes para evitar una situación violenta. Este civismo o esta idea de la civilización tiene que ver con la adquisición de la cultura, ¿sí? Y fundamentalmente de la cultura letrada. Por eso hablamos de Wen o Wenhua, que es esta idea de la cultura como base de esta civilización que buscó el consenso, rechazando o evitando lo más posible el uso de las armas. El legalismo, que fue una corriente de pensamiento que surge durante el periodo también de los reinos combatientes, o primeras y otoños reinos combatientes, afirmaba la necesidad de implantación de un sistema, un estado normativo. ¿Sí? El legalismo daba mucho énfasis a la fuerza de la ley. El confucianismo ponía énfasis en las responsabilidades sociales del hombre, es decir, en que cada uno comprenda cuáles son sus responsabilidades, sus deberes, su lugar en cada función que cumple, ya sea como padre, como madre, como hermana, hermano, como súbdito o gobernante, ¿no? O amigo, amigo, digamos, en las relaciones sociales básicas. Siempre teniendo presente el ideal de armonía, ¿sí? De balance entre las diferencias. El taoísmo acentúa el fluir de lo que es espontáneo y natural en el hombre, manteniendo cerca el ideal que, que se expresa en la naturaleza. ¿Sí? El ideal está presente en el mundo natural. Y el budismo promueve, como habíamos dicho recién, el desapego material, la comunión y la integración de las personas. ¿Sí? En buena medida, esta idea de la iluminación tiene que ver con el no sentirse dividido o escindido respecto de los otros, sino pensar que todos somos uno. Entonces hay un ideal de confraternidad y de desarrollo interior. Todo esto va a tener, claro, mucho que ver con cómo a lo largo del tiempo estas filosofías van a permear en reglas de conducta para la vida cotidiana, cómo se van a hacer presentes en las formas de comportamiento que van a tener los gobernantes, ¿no? Hoy en día, cuando pensamos en la clase política, pensamos en formas de comportamiento que no nos gustan muchas veces. Ahora, piensen que en China, durante muchos siglos, fueron precisamente quienes se dedicaban a la práctica política
los primeros que tenían que aprender estas corrientes filosóficas, ¿no? Porque eran los que necesitaban llevar adelante decisiones que iban a regular la vida social e iban a buscar la armonía. Por eso es tan importante que pensemos el valor que tiene la filosofía en la vida contemporánea. Insisto, no son filosofías que tienden a lo abstracto, más allá de que hay conceptos que por ahí son difíciles de entender, sobre todo los del budismo, ¿no? Reencarnación, samsara, karma. Bueno, son conceptos que nos resultan un poco ajenos. Pero pensemos, o que nos quede, yo como propuesta les acerco, que nos quede muy presente que la filosofía china busca la práctica, no busca quedarse en el libro como una mera acumulación de saberes. La filosofía es la sabiduría puesta en práctica. ¿Cómo pongo en práctica lo que sé en mi interacción con otros? Ese otro, primeramente, es mi pariente. Por eso hablábamos de que el próximo, en principio, es mi pariente, es mi familia, son mis amigos, son mis compañeros de trabajo. Y luego son aquellos otros que no conozco en la vida diaria, pero que también forman parte de la sociedad en que vivimos. Entonces, bueno, dejo hasta acá. Me extendí un poquito más, yo pensaba dejar unos 15 minutos antes de la clase de cierre, del cierre para escuchar sus preguntas. Veo que no se animaron a incluir nada en el chat, no sé si porque no tienen dudas o porque se están guardando para abrir ahora el micrófono, pero bueno, cuéntenme ustedes, yo hablé muchísimo, así que me llamo al silencio y los escucho. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bien, un poco mareados, cansados. Muy bien, profe, estuvo entretenida la clase. Yo anoté, bueno, iba anotando porque usted dijo que la guardemos para el final, las preguntas. Así anoté un par, no sé si quiere que le diga. Por favor, dale, Elías, dale. Yo, a medida que iba hablando del taoísmo, se me vino la imagen del símbolo, Sí. el símbolo que es tan característico. Uh-huh. Yo quería preguntarle cómo es que surge ese símbolo y cuál es su significado. Bueno, el símbolo al que refiere Elías, todo lo tienen presente, ¿no? Este símbolo que tiene dos colores, el negro y el blanco, pero no es negro y blanco completamente, sino que dentro de lo claro, que es una expresión de la energía yin, hay un puntito negro y dentro de lo negro hay un puntito blanco, ¿sí? Esto nos refiere a la idea de la alternancia. Contestando a la pregunta de Elías, ese símbolo surge durante el periodo neolítico. Hay expresiones que en la cerámica de las culturas del neolítico en China expresan una idea de reunión de los contrarios, ¿no? No necesariamente con el símbolo del círculo. Vieron que el Tai Chi el símbolo es un círculo que está dividido dinámicamente, si no es una línea que separa, sino que es una línea ondulante. ¿Por qué es ondulante? Bueno, surge durante el periodo del Neolítico y durante el periodo de la dinastía Song, cuando surge el neoconfucianismo, va a haber una recuperación del taoísmo y del confucianismo que va a estar muy presente en una tradición de pensamiento que va de alguna manera a reunir a estas tres tradiciones, confucianismo, budismo y taoísmo, y va a ser que ese símbolo esté eh, muy presente para explicar esta dinámica de transformación. Les decía que dentro del oscuro hay un puntito claro y dentro de lo claro hay un puntito oscuro. ¿Por qué es eso? Porque se considera que como hay una relación mutua y de relación directa, digamos, de mutua interrelación, como la única constante es el cambio es cíclico. La noche no puede durar eternamente, sino que hay un momento de la noche en donde aparecen los primeros rayos del día y lentamente esos rayos del día van tornando el cielo claro y la luz va pudiendo sobre la oscuridad.
Lo mismo lo podemos pensar en el momento del atardecer. Hay momentos en donde esa transición entre lo oscuro y lo claro aparece de manera más visible. Pero generalmente estos procesos que dan lugar a un cambio de etapas o cambios en estos ciclos son invisibles. Sin embargo, digamos, en la luz hay un elemento de oscuridad y en la oscuridad hay un elemento de luz. No son absolutos, por eso no son polos que se oponen, sino que son fuerzas dinámicas que permiten el constante cambio, ¿sí? Por eso el símbolo refiere a un proceso, no está mostrando un estado, no es un estado, es un proceso. ¿De qué manera nosotros representamos algo que cambia? Bueno, a través de un círculo. El círculo refiere al cambio, el cuadrado a la estabilidad. El círculo es algo que constantemente está, bueno, en movimiento. Bueno, y el taoísmo va a dar lugar también con mucha fuerza a otros sistemas, como por ejemplo el sistema de la medicina tradicional china, tiene en su base este mismo sistema, ¿no? Podríamos hablar también de los 5 elementos y de cómo también esto se traduce en un entendimiento del funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento de la naturaleza. Pero bueno, piensen también que esto se va a traducir en una manera de entender la vida cotidiana y el mundo, porque piensen que lo cíclico está presente en nuestro tiempo. El día, la noche, las estaciones, ¿sí? Las 4 estaciones del año son muy marcadas y nos anuncian también los cambios que se van ocurriendo en la tierra, en el cielo, en el aire y también en nuestro propio cuerpo. No somos los mismos en verano, en otoño, en primavera, en invierno. Nuestro cuerpo cambia. No somos los mismos los que éramos cuando éramos niños que los que éramos de jóvenes o de ancianos, ¿no? Nuestro cuerpo nos va anunciando cambios que en muchos casos son invisibles, ¿no? Estamos envejeciendo más allá de que no nos vemos las canas, pero está presente ese proceso. Y sin embargo, hay una energía vital que hace posible el crecimiento de las semillas, el crecimiento de las flores, de los árboles, su expresión, ¿no? Esa vitalidad, esa energía vital tiene que ver con el Tao, con el Qi, la energía de las cosas. Pero el cambio es permanente. Elías. Muchas gracias, profe. Se podría hablar mucho más, pero Sí, digamos que nos quedamos cortos. para seguir profundizando. Bueno, otras preguntas, anímense. O comentarios, si no tienen preguntas, comentarios. ¿Cómo se van de esta clase? ¿Se van con dudas? ¿Se van con ideas? ¿Se van, bueno, con alguna inquietud para... Sí, un poco como con todo esto que la introducción que nos está brindando, yo estoy siguiendo la parte de noticias de lo que está pasando en estos momentos con China y todo. Entonces, un poco como que uno entiende el actuar diplomático, político, de cómo está actuando China y por qué piensa de esa forma y actúa de esa forma. Así que gracias por traer. Bien, gracias Gabriel por traer la actualidad, porque muchas veces no, se le pide, por ejemplo, acción o una manera de, digamos, se le pide a China en el conflicto que ahora estamos viviendo a nivel geopolítico, o se está viviendo a nivel geopolítico y a nivel mundial con la guerra, se le pide a China una definición, ¿no? Y China mantiene una posición de neutralidad. Bueno, pensemos qué caro y qué difícil es mantener una posición de neutralidad, ¿no? Porque la neutralidad busca el consenso. Y el consenso es justamente evitar lo más posible el uso de las armas, ¿no? La violencia. Pero ese consenso es difícil porque siempre hay muchas posiciones que buscan, bueno, expresarse. Y
Y bueno, desde la filosofía política también se ha estudiado mucho el comportamiento que tienen los gobernantes por si siguen tal o cual corriente de pensamiento. Hoy en día es muy fuerte la recuperación del confucianismo, por ejemplo. Sigue presente mucho también el legalismo, el saber que la ley es una regla de conducta importante y que se debe, imagínense, 1.400 millones de personas. El territorio chino es amplísimo y la población también es muy grande. Entonces, ¿cómo gobernar un territorio con 1.400 millones de personas? Es muy difícil. Entonces, la idea del consenso supone contener muchas diferencias, ¿no? Porque cuanto más somos, muchas veces podemos pensar más distinto pensamos. Entonces, ¿cómo componer una idea de armonía, de unidad, ¿no? De unidad política, de unidad cultural, un nosotros? ¿Cómo componer un nosotros en el tiempo, ¿no? Un reconocimiento de un nosotros. Bueno, creo que uno de los grandes desafíos de China en el siglo XXI es mantener su esencia, la esencia de su cultura, y a su vez también para nosotros uno de los desafíos es aprender, ¿no? Aprender de China y aprender de nosotros mismos frente a otros modelos de pensamiento, a otros modelos de conducta, y hacer un poco lo que también hacen los chinos, ¿no? Tomar lo mejor de aquello que nos ofrece el vecino, el otro, el extraño, el extranjero, ¿no? Tomar lo que nos resulta mejor, lo que nos sirve también para mejorar nuestra propia vida cotidiana y nuestra propia manera también de pensar lo que nos pasa. Entonces, bueno, hay similitudes y hay diferencias entre la filosofía occidental y la filosofía oriental. No es que una sea mejor que otra, es que han apuntado a cosas distintas, pero bueno, por los problemas que han tenido los chinos, la cuestión de la armonía es muy importante, la unidad, el poder consensuar políticas, el poder consensuar una forma de comportarse que sea beneficiosa para el colectivo y no solamente para el individuo. Son sociedades colectivistas, si no son sociedades individualistas. Esto también responde mucho a este pensamiento. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el interés. Bueno, nos vamos a volver a ver más adelante, probablemente en algunas otras clases que tengamos en mayo. Así que va a haber una clase que vamos a dedicar al mundo antiguo, así que si en estos días o a propósito de esta clase les surge alguna inquietud, alguna duda o algo que quieran que recuperemos, vamos a tener oportunidad de volver a vernos el mes que viene, así que de mi parte gustosa de escucharlos y de ofrecerles lo que necesiten, ¿sí? Bueno. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias Sí. a ustedes. Margaret, no sé si querés también contarles algo a los chicos o despedirlos. No sé si estás ahí. Se nos fueron, Luis y Margaret. ¿Estás ahí, Margaret? Bueno, me toca entonces. Ahí está Margaret, ahí está. Sí, estaba muteada, estabas hablando sola. Ah, perdón. Yo Bueno. estaba hablando sola, perdón. Ah, bueno, ahí está. Bueno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vero, sí. Muchas gracias por la atención, por la escucha. Y bueno, nos estaremos encontrando el mes que viene en otra clase y ustedes igualmente siguen con las clases y con los otros profes. Que tengan una muy buena semana y bueno, de mi parte lo que necesiten para profundizar o ampliar este recorrido introductorio que hemos hecho por las corrientes de pensamiento, estaré gustosa de ofrecerles los materiales que requieran, ¿sí? Nos volvemos a ver el mes que viene. Muchas gracias.